tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un honor para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre legalidad y legitimidad. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestra primer cápsula informativa específicamente tocando los temas que son inherentes a el concepto de legitimidad. Y para ello, bueno, vamos a analizar o vamos a identificar diferentes elementos que le dan sentido. ¿Como cuáles? Bueno, de manera directa podemos empezar identificando qué es la legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, vemos que esta palabra es comúnmente utilizada dentro del ámbito jurídico, ¿no? Y por ello, dentro del significado de legitimidad nos dice que hace referencia a todo aquello que emana de una condición de propio, de una condición de legítimo, aquello que se encuentra regulado conforme a las leyes y por ende es lícito. Por tanto, también estamos hablando que al hablar de legítimo es referirse a aquello que tiene una validez, aquello que es una verdad de una cosa. Por tanto, al hablar de legitimidad, vemos que está asociada a las ciencias políticas, al derecho, a la filosofía y que va en concordancia con todo aquello que expresa o que se encuentra contenido dentro de un sistema jurídico, dentro de un ordenamiento jurídico. La legitimidad es aquella que ocurre cuando se establecen o cuando se acata lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad y por tanto, pues es obedecido por el resto de la población o de la colectividad que se encuentra subordinada a una pretensión. En este caso, la norma emitida pues debe contar con determinados atributos, como son los atributos de validez, la justicia, la eficacia, ¿no? Y que por tanto las leyes que son promulgadas por un órgano o por una autoridad que sean competentes, que en este caso también sean justos, sean razonables, sean equitativos y los ciudadanos que la asignan actúen y la cumplan, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la cuestión de legitimidad, vemos que está dotado de esta capacidad de poder realizar una función pública que implique, por un lado, el ejercicio del poder, el ejercicio de mandar y también el ejercicio de ser obedecido. La legitimidad en ese sentido también toca el reconocimiento, es decir, que una persona que está investida de determinada autoridad pública, pues puede ejercer el cargo que le ha sido conferido y que luego entonces su poder de mando, su decisión, pues tenga este efecto o esta consecuencia. Es decir, no nada más se trata de establecer, de crear una norma, de determinar todo aquello que yo puedo hacer porque se encuentra dentro de mis funciones, sino que luego entonces la población a la cual va dirigida esta decisión o esta cuestión de poder o esta norma, pues también sea obedecida, sea acatada. Estamos hablando de la legitimidad. ¿Por qué? Porque se crea específicamente por la norma, se regula y luego entonces, pues tiene estos efectos o estas consecuencias. También es importante que nosotros empecemos o comprendamos la diferenciación que existe entre legalidad y legitimidad, que esto, si bien es cierto, bueno, lo vamos a analizar más adelante, pero también cuando nosotros hablamos de legitimidad en términos jurídicos, es cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie ningún tipo de recurso al monopolio de la ley. Los requisitos que en un momento dado pues debe de cumplir una norma jurídica que es legítima son tres. ¿Cuáles son? La validez, la eficacia y la justicia, ¿no? Por ello, la legitimidad se divide en dos, que es la legitimidad formal y la legitimidad material. Cuando hablamos de una legitimidad formal, se entiende como aquel correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos que se encuentren establecidos dentro del ordenamiento jurídico. En tanto que cuando nosotros hablamos de la legitimidad material, es aquel reconocimiento del pueblo creado en aprobación de la ley, que en un momento dado pues también está en proceso de creación o de la actuación gubernamental. Cuando hablamos del primer elemento, que es la validez, vemos que esta se refiere a que una norma es válida cuando es emitida por un órgano competente y por tanto es inválida una ordenanza municipal del ayuntamiento cuando en un momento no cumple con los lineamientos, no ha sido decretada o en su defecto está viciada.
Cuando hablamos de la justicia, como bien decía, se dice en derecho romano, es la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo, ¿no? Por ello, una norma es justa si la población considera mayoritariamente que se atiende a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, es decir, que si la norma está en favor de la protección de los derechos de las personas para quienes fue creada, ¿no? Y la eficacia se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Si la norma es creada por una persona que tiene esta fe o esta investidura, pues luego entonces deberá ser aceptada de modo tal que no transgredan los derechos de terceros. Como les decía, más adelante vamos a abonar acerca de los conceptos y la diferenciación entre legalidad y legitimidad. Sin embargo, de manera muy amplia, cuando hablamos pues de la legitimidad implica, como decíamos, este reconocimiento por parte de terceros o de los otros que una persona tiene un cargo, ostenta una autoridad y luego entonces que tiene este poder de decisión, de actuación y de mando sobre un grupo en particular, y esto es porque la misma norma le confiere estos derechos, estas facultades, también le impone determinadas limitaciones y que por esta acción o por esta omisión también será la propia norma la que se encargue de emitir una resolución, ya sea favorable o en un momento dado, pues también mediante la imposición de una sanción. Ahora, cuando hablamos de una legitimidad y legalidad, vemos que la legitimidad, como se ha comentado, es un concepto que está asociado a la política y al ejercicio de los poderes y de la autoridad pública, mientras que la legalidad es un término relativo al ámbito del derecho que se refiere a lo que es legal, a lo que se encuentra conforme a derecho, a lo que está socialmente permitido, al correcto actuar, ¿no? A la forma o al requerimiento que el Estado se establece o impone mediante lo socialmente permitido, lo que hablábamos con el ser y el deber ser. Pero bueno, vemos, apreciables doctorandos, que estos y otros temas son los que de manera muy particular continuaremos abordando dentro de nuestras cápsulas informativas, al igual también que dentro de nuestras sesiones virtuales. Por ello, pues los espero en nuestra siguiente cápsula informativa y que tengan excelente tarde. Hasta luego.